Listo. Como les comentaba, pues la clase de hoy todas las grabaciones anteriores las voy a subir a YouTube para que usted la pueda revisar en su teléfono, en su tablet, su computadora o cuando tenga disponible. Los videos no son tan largos en la clase porque vamos a ver solo entre 1 hora y 1 hora 10 en clases porque acá en el instituto tenemos que salir un poco más temprano por temas de los guardias, que no tenemos un guardia asignado y no podemos quedarnos hasta la hora normal. Pero en esta hora y algo, a tener todo o cubrir todo lo que nos compete en el tema. Pues bien, antes de compartirles la pantalla, quiero comentarles que nosotros vamos a ver el día de hoy sobre algo que se conoce como diagramas UML. Pero los diagramas UML orientados de a diseños de aplicaciones orientadas a objetos. Es algo que los diagramas o los llamo los famosos diagramas de, ¿cómo que se llaman? Diagramas de un sistema de objetos. Ok, ya vamos a ver paso a paso esta parte, pero es algo que se lo va a revisar por motivo de que en segundo nivel se vio programación orientada a objetos, y a pesar de que no es necesario que se vea un diseño o un diagrama, en esta materia ahora es necesario que usted sepa entender y generar un diagrama llamado UML, pero que esté aplicado al diseño o al paradigma de objetos. Ahora, voy a empezar por compartir mi ventana. Bien, déjenme hacer un poquito más grande esto. Ya. Pues bien, empezando en el diseño orientado a objetos, dice que antes de entrar a lo que es UML es vital entender el fundamento de este paradigma. El paradigma ya lo conocemos, orientado a objetos. Sin embargo, en el diseño es basado en la división de un sistema en lo que usted ya conoce, los famosos objetos, y cómo interactúan cada uno entre ellos. Y tenemos, por ejemplo, lo que es la clase, que ustedes ya la conocen, y el objeto como tal. Los pilares claves son los mismos pilares de la programación orientada a objetos: la abstracción, el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo. Ya no vamos a entrar en detalle en estas nomenclaturas y en estos conceptos porque usted ya los conoce. Lo que nos interesa a nosotros son los diagramas estructurales en UML. ¿Por qué? Porque se centran en la estática del sistema. Representan qué es lo que hay, como dice la lámina, dentro del programa o del software. Y tenemos que es el diagrama de clases, diagramas de componentes y diagramas de despliegues. El más común de todos y el que vamos a ver nosotros es el famoso diagrama de clases. ¿Por qué? Porque describe, como su nombre lo dice, las clases, atributos, métodos y relaciones. Es decir, cómo se asocia una clase con otra, cuáles son las clases que están heredadas, etc. Y cuáles algunas que se van a agregar o van a ser llamadas dependiendo de una u otra operación. Diagrama de componentes. Muestra cómo se divide el sistema en componentes físicos y su dependencia entre ellos. No hay mucho que decir en esto porque está todo dicho en el concepto, que es un sistema de componentes físicos. Usted va a diagramar el componente como tal y va a indicar cómo es la dependencia o interdependencia. Y el diagrama de despliegue pues describe la configuración de los elementos de hardware donde se ejecutará el software. No hay mucho que decir, es más orientado a infraestructura esa parte. Los diagramas de comportamiento de UML. En este caso, el comportamiento de UML ya no se centra en la estática, sino en la dinámica, es decir, cómo va a ir cambiando la aplicación. Representan, como dice la lámina, el qué hace,
el sistema y cómo reacciona a tiempos o eventos. ¿A qué me refiero con esto? Que si se genera algún proceso y va a ejecutarse en un tiempo, este diagrama de comportamiento nos va a indicar cómo se van a ir modificando los eventos. Es decir, desde el tiempo el proceso lo transforma ahora a un evento. Un caso de uso. Describen las funcionalidades del sistema desde un punto de vista del usuario. El usuario es el actor, ya vamos a ver los roles más abajo, que son ideales para cualquier captura de requisitos. Los diagramas de secuencia, tal cual como está en la imagen, muestran la interacción entre objetos organizados en una secuencia temporal y es fundamental para entender el flujo de mensajes. Es decir, UML puede tener un diagrama de software, un diagrama de clases, un diagrama de despliegue, un diagrama de secuencias, muestra un producto, un equipo, un caso de uso, un software como tal, el paradigma orientado a objetos, etc. Tiene muchas aplicaciones esto UML. Ahora, el diagrama de estados representa el ciclo de vida de un objeto. Muestra los estados por lo que pasa un objeto en respuesta a eventos. Por ejemplo, en una aplicación de un Uber Eats, un pedido puede estar en un evento pendiente, luego en pagado y luego en enviado. ¿Cuáles son las herramientas de modelado? Las herramientas de modelado, si bien es cierto, hay algunas aquí que son de pago, pero existen herramientas online colaborativas y herramientas gratis que son ideales como para proyectos complejos, para proyectos corporativos, algo un poquito menor como para estudiantes o dar algún tipo de demostración. Y dependiendo de qué es la herramienta que usted escoja, puede codificar o no los diagramas. Estos son el Enterprise Architect, Lucidchart, luego también existe la aplicación Miro, que son aplicaciones online y hasta que sabía no cobraban, eran gratis. El Star UML es un producto de escritorio, programa de escritorio, pero ese programa sí es de pago. Y el Plant UML es un tipo que diagrama desde el código, es decir, yo voy a codificar, escribir un código y el programa a través de ese código genera el diagrama que yo le indico. ¿Cuál es la notación estándar? UML utiliza una simbología que siempre hay que respetarla. Por ejemplo, los rectángulos representan clases o instancias. Líneas con punta de flechas indican la dirección del flujo o la relación. Flecha con triángulo vacío indica una herencia. Un rombo indica si es un rombo vacío que voy a agregar algo o si es un rombo lleno que estoy siendo parte de una composición. O sea, estoy uniendo. Símbolos de visibilidad puede ser público, se pone un más, una cruz, privado, un guión o una almohadilla que es como estado protegido. ¿Por qué es el símbolo de visibilidad interesante o por qué es importante? Porque acuérdense que usted tiene las clases, cuando las escribe, tiene clases públicas, clases privadas y clases protegidas. ¿Ok? Por eso existe esa simbología. Los componentes del caso de uso. Dice que para una presentación, déjenme sacar mejor, que lo escribí mal, quería escribir otra cosa, pero bueno. Se puede explicar que un caso de uso se compone de 3 elementos visuales clave: los actores, el sistema y los casos de uso. Ahora, los actores. ¿Qué son los actores? Son los roles, pero de el programa, que interactúan con el sistema. Es decir,
un rol de un administrador, como dice aquí, un almacenero. No el nombre de una persona como tal, sino vamos a llamarle el cargo de la persona. ¿Por qué? Porque en un sistema, cuando lo estoy diagramando, el usuario es el que va a tener ciertos permisos o cierta responsabilidad en el uso y generación de información de la aplicación. El sistema es el límite o la caja que contiene las funcionalidades. ¿Por qué? Porque al final del día el sistema que se va a diagramar con el UML es el que me va a ir diciendo e indicando qué es lo que tengo dentro de su funcionamiento. Los casos de uso. Las acciones específicas se representan por óvalos. Es decir, el caso de uso no es nada más ni nada menos que cómo se comporta o cómo se lo va a utilizar en la vida real ese programa. Ahora, un ejemplo práctico de esto. Un registro en entrada de stock. Un ejemplo práctico de una aplicación cualquiera en un inventario. Dice aquí, imagina que un almacenero recibe un camión con mercancía y este es el desglose técnico del caso de uso. Primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que primeramente diagramar o escribir los roles y las acciones de cada una de las personas, o de los cargos, o los roles, mejor dicho. Y luego tengo que ir, ¿cómo es que se llama? Ir dibujando, no porque no hay otra palabra, ir dibujando el flujo principal. ¿Qué es el flujo principal? ¿Qué es lo que hace el almacenero con la mercancía nueva? Si la registra, si la revisa sin registrar, si la registra revisado, si tiene un código, si no tiene código, si tiene que solicitarlo en un código, si se actualiza el stock, se genera un comprobante de movimiento, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ese es el flujo normal, por así decirlo. Y ese es el flujo que tenemos que nosotros escribirlo y luego lo ponemos en un diagrama. En las relaciones, include y extend. En UML los casos de uso pueden conectarse entre sí para mostrar dependencia. El include, que es una inclusión a las acciones que ocurren siempre. Y el extend, en cambio, es una extensión de acciones opcionales o que ocurren bajo cierta condición. Ya, estas relaciones, así a grosso modo, como está escrito, son simplemente acciones, vamos a llamarlas así, constantes, repetitivas. Pero la extensión solo van a ocurrir cuando se cumple cierta condición o yo ejecuto cierto parámetro. Para documentación, por ejemplo, cada óvalo del diagrama suele ir acompañado a una tabla como esta, una especie de leyenda del gráfico. Tienes el campo, el detalle, el nombre, el actor, el propósito y la postcondición, que es gestionar la baja de producto, administrador de inventario, eliminar productos dañados o vencidos del stock, y el stock se reduce y se crea un log de auditoría. Ya, esto es un diagrama netamente sencillo sobre el registro de entrada de algún producto. Fíjense que a pesar de que en un UML no estoy utilizando, o al menos estoy tratando de no utilizar toda la nomenclatura. Usted sí lo va a hacer, pero en este momento para que sirva solo para muestra. ¿Cómo es que va el flujo de la información o el flujo de cada uno? El flujo de cada uno de los componentes del proceso. Primero solicita el formulario de entrada, retorna al formulario, ingresa datos, productos en cantidad, y luego procesa entrada, el producto, cantidad, bla, bla, bla. Todo está escrito ahí o diagramado. Todo lo que está aquí arriba, todo aquí está hecho en un diagrama. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta ahora?
No. Ok. Bien. Ahora, en el diagrama de clases. El diagrama de clases probablemente es el componente más importante de esta presentación. ¿Por qué lo pongo así de tu presentación? Porque cuando usted está presentando los diagramas, usted lo está presentando a alguien superior, porque representa la estructura lógica de la base de datos y la arquitectura del software. La identificación de clases principales. En un sistema de registro de inventario, por ejemplo, en la aplicación que les había comentado anteriormente, las entidades mínimas necesarias son: necesito un producto, una categoría, un movimiento de inventario, un usuario o empleado y un proveedor. Que el producto es la entidad central, dice que te tiene el nombre, el precio, el stock actual, etc. La categoría es para organizar por tipos la mercadería que tengo, si es electrónica, si son alimentos o demás. Movimiento de inventario. El movimiento de inventario es el que se va registrando cada entrada o salida del almacén, vamos a llamarlo. ¿Y qué tengo que tomar en cuenta? La fecha, la cantidad y el tipo. Hay otras más, pero esas son las tres principales. El usuario o empleado es quien realiza la operación y el proveedor quien suministra los productos. Hasta ahí están todos los roles de la aplicación, o al menos las clases principales que van a interactuar entre sí. Los atributos y métodos, la llamada notación. En la presentación que usted debe realizar, se destacan cómo se describen dentro de los rectángulos a los atributos y los métodos, que son las acciones. En los atributos dice que se usa la visibilidad, normalmente privado, y el nombre y el tipo de dato. Es decir, el stock y NT, el nombre y el tipo de dato. Los métodos son acciones y se usa el más, o la cruz para público, el nombre y los parámetros. Por ejemplo, si quiero actualizar stock, la cantidad INT void, pues tengo que ponerle una cruz. ¿Por qué? Porque es un método que denota acción. Las relaciones entre clases. Dice que es desde el punto donde la mayoría de los estudiantes fallan. Sí, lo dejé de esa forma. ¿Por qué? Porque lo voy a explicar con un poquito de claridad. La asociación de 1 a n. La composición es un rombo negro y la agregación es un rombo blanco. La asociación de 1 a n. Una categoría puede tener muchos productos, eso ya lo sabemos, pero un producto solo puede pertenecer a una categoría y se dibuja una línea simple con multiplicidad de 1 y 1. En esta parte de aquí, en la asociación, a ver, déjenme ver. Ok, señorita Bravo, no hay problema. Ah, ok, se le fue la luz. Bueno, no hay problema, señorita Bravo, igual ya le pongo asistencia. Por ejemplo, un producto, pensémoslo de esta forma. Digamos que usted está haciendo una aplicación pequeñita para una tienda. Y en esta tienda tiene varios productos, pero usted los quiere agrupar por grandes categorías para no estar haciendo una categoría solo, por ejemplo, para las papas fritas en funda y otra categoría para las rufles, otra categoría para las Frito-Lay, etc. Así que usted solo hace una categoría papas fritas en funda. Y esos productos, esa categoría va a tener muchos productos. ¿Cuál es la categoría que usted le va a poner, o lo que yo le puedo poner? Papas fritas en funda, o papas fritas procesadas, mejor dicho. Ya, y ahí yo voy a meter cada producto. Por marca las puedo poner las Ruffles, las Frito-Lay,
y las marcas menos conocidas, pero papa frita al fin y al cabo. Pero este producto no puede, pero el producto que yo estoy agregando no puede estar en dos categorías o tres categorías a la vez. Solo puede estar en una. ¿Por qué? Porque luego pierde consistencia. Porque si usted está haciendo la asociación de las categorías con los productos, la papa frita, por ejemplo, marca Mi Comisariato, no la va a ingresar en los productos Mi Comisariato. ¿Por qué? Porque la categoría productos Mi Comisariato está agrupando a muchos otros productos, perdón. Ya, y con todos estos productos, si los ponemos en la categoría de productos Mi Comisariato, vamos a tener una mezcla, no vamos a tener un orden. Y esa papa es verdad que es una marca comisariato, pero también es una papa frita procesada. Así que yo lo que tengo que hacer es sacarlo y no tratar de ubicarlo en más categorías, por mucho que yo entienda que se puede o no realizar de forma hasta mental. Ahora, en la composición, un rombo negro dice que un movimiento de inventario pertenece al producto. Si se borra el producto, la historia de sus movimientos no tiene sentido por sí sola. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un registro, nada más es un registro. Usted no puede borrar un producto y alterar o pretender que el historial o el registro se va a borrar. Simplemente va a decir el registro que se borró un producto. ¿Ok? Por eso se pone una composición en rombo negro. Y la la agregación en un rombo blanco, en cambio, es un proveedor que tiene una lista de productos. Si el proveedor desaparece de la base de datos, los productos siguen existiendo, solo que no tienen a nadie asignado. Ok. Aquí, en la de agregar, yo puedo tener una lista de muchas cosas. Pero si un proveedor ya no está en mi base de datos, el proveedor va a seguir existiendo, porque no depende de que yo lo contrate o no, para existir obviamente. Y los productos, el proveedor sigue existiendo, pero ya ahora lo que iba asociado a esta empresa o a esta persona ya no existe. Es decir, y a esos productos, o tengo que hacer dos cosas. O lo agrego nuevamente al proveedor, o si no se puede o no es factible, o él mismo dijo que ya no quería, tengo que agregarle algún proveedor a esos productos. Okay. El ejemplo de la estructura de clase es un código visual, pero no es tan visual que digamos. Aquí vamos viendo el diagrama de clases de una tienda. ¿Cómo identificamos en este diagrama cuáles son las clases, cuáles son los atributos? Esto es algo que a usted se le puede hacer conocido por el diseño de base de datos. Usted puede hacer una analogía de que estoy diagramando una base de datos, pero en realidad estoy diagramando las clases que pertenecen a una aplicación. Tengo la fecha de creación, que es el carrito de compra, el envío con sus atributos, el ID, dirección, finalizado, etc. Y así hasta abajo. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda? Señor Almendaris, dígame. Licenciado, una consulta, pero, o sea, lo que estamos ahorita aquí viendo, porque está lo que, por ejemplo, el envío, pago, pedido, esas cosas. Sí. Sí, ¿cuál es su pregunta? O sea, no las entendí, la verdad, esta parte de aquí. Ya, voy nuevamente.
Lo que usted está viendo aquí es un diagrama de clases. El diagrama de clases, qué es lo que me está mostrando? Me está mostrando la aplicación, en lugar de estar codificada, está siendo mostrada a través de un diseño, un dibujo vamos a llamarle. Pero en este diagrama de clases, cada uno de estos dibujos tiene un significado. Por ejemplo, lo que dice carrito de compra, eso es una clase. Que Por ejemplo, el carrito de compra es el producto que uno lleva. no, carrito de compra es la clase de su aplicación. Ah, Estamos hablando del paradigma de objetos. ¿Ok? Cuando usted va a hacer cuando usted va a hacer una aplicación, usted necesita hacer un carrito de compras. Y usted pone esa clase carrito de compra. ¿Y qué es como lo por que yo ejemplo, como comprar en Amazon así. Más o menos, sí, como que compramos en Amazon, correcto. Ya. Y en ese carrito de compra, ¿cuál es el único atributo que yo necesito? O el no que necesito, sino el que está diseñado aquí. Es la fecha de creación. Pero usted se preguntará, bueno, ¿la fecha de creación de qué? La fecha de creación de la compra que está haciendo un usuario. Es el único atributo asociado a la clase. La clase, el nombre de la clase va en negrita en la parte de arriba y en la parte de abajo va, ¿qué cosa? El nombre del atributo. El carrito de compra no es que se queda aislado, sino que está relacionado, por eso tiene una línea aquí, con la clase línea de producto o línea producto. ¿A qué se refiere con la línea producto? Se refiere a que dentro de esa clase los atributos que yo tengo que tener marcados o tengo que pedirle es el precio o necesita el carrito de compra, necesita saber la cantidad y el precio. ¿Por qué? Porque así yo voy a saber cuánto le voy a cobrar, cuánto cuesta el producto y cuántos va a llevar. Y esta línea producto también está relacionada con dos. Con pedido, en donde tienes un ID, una fecha de realización, es la fecha de la compra, el estado, cómo está la compra en el pedido, estoy recién empezando, ya estoy en proceso de pago, estoy pendiente, y el total, es decir, cuánto es lo que yo voy a llevar del pedido. Y esta línea de producto también está relacionado con la clase producto, donde tengo un ID, la denominación y el proveedor. ¿A qué me refiero con esto? Que el ID, acuérdense que es importante para grabarlo en una base de datos. Tengo que generarle un ID a cada uno de estos: pedido, envío, producto, cliente, pago, etc. En la denominación del producto es qué es lo que estoy comprando, qué es lo que está comprando. Y el proveedor es generalmente la marca. Por ejemplo, como puso usted el ejemplo del carrito de Amazon. Yo tengo que saber cuál es la denominación que estoy comprando. Pues, qué sé yo, caramelos. Y el proveedor, no sé, genérico, vamos a llamarlo así. Y en pedido, ¿qué es lo que va a extraer o qué es lo que va a mostrar? Fecha que se hizo, el estado del total, etcétera. Pero el pedido también no puede quedar simplemente con un pedido general. Así que también se relaciona con la clase cliente. Y en la clase cliente tiene su ID, dirección, teléfono, email. ¿Por qué? Para poder comunicarse con el cliente, o simplemente son datos que necesito para generar una factura, vamos a llamarle. Este pedido también tiene que ver con envío y también en pago. Fíjense cómo está en una especie de ciclo: envío, pago, pedido. Puede ser, y pedido se alimenta de lo que me dice pago y y él le va a dar a envío. Dirección de facturación, si está finalizado, en la fecha de envío y qué compañía lo está haciendo. Y en el pago es el ID, la fecha de pago y el pago como tal. ¿Okay?
Y todo esto interactúa, todo lo de esa tienda interactúa con el carrito de compra. Que ese carrito de compra es lo que va a tener toda la información de quién, del producto, del cliente, del pago, del envío. ¿Y dónde está todo eso englobado? Está englobado en la clase pedido. Es muy probable que esto tenga herencias entre sí para poder, ejecutar la compra. Bien, y esto es un diagrama netamente sencillo. Yo en el Classroom yo les tengo posteado un enlace donde yo saqué este diagrama y ustedes van a ver más diagramas y más información obviamente, pero más diagramas un poco más complejos de este diagrama de clases de una tienda. Bien, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? No, licenciado. No, ok. En todo caso, vamos a hacer lo siguiente. Déjame presentar otra cosa aquí. Licenciado, disculpe un ratito que la pantalla se me puso en blanco. Ok, no, es que ahorita estoy cambiando de pantalla. Bien, esperemos a su compañero un ratito que ya se conecta, pero hasta tanto voy a crear una actividad. Actividad 2. Ya, la actividad 2 es algo que va a estar, a ver, estamos hoy, ya vamos a ponerla hasta el domingo. Va a estar en... A ver, vamos a crear un tema porque ya estamos en otro tema. Esto de aquí de la unidad 2 y demás, pues, y la actividad 2 es algo que se va a realizar hasta el día domingo, donde van a realizar una tabla comparativa sobre diagramas UML y el diagrama de clases. Ahora, ¿a qué me refiero esto? Diagramas UML es un concepto muy general, pero el diagrama de clases, como ya lo vimos en el archivo, es un diagrama, perdón, es una representación, un diagrama, vamos a llamarlo así. Un diagrama de clases es una representación de una aplicación, pero ya especializado en el área de objetos o en el paradigma de objetos. Así que esta actividad... Licenciado, permiso, buenas noches. Sí, dígame. Disculpe. Ahorita, ¿cómo le explico? La pantalla de la laptop se me puso en blanco, se me dañó el display. Así que me estoy conectando por celular. Ya no se preocupe. No se preocupe, igual esta clase la puede ver más adelante sin interrupción porque voy a subir los videos. Ya, eso me lleva a otra parte. Aquí, en recursos académicos, ustedes tienen que este enlace de diagramas de clases UML, pues, es una especie de literatura que los va a ayudar a profundizar más en este tema. También, aplicaciones. Las aplicaciones para generar esto utilicen uno que es gratis, que es el Lucidchart. Usted lo puede buscar. Déjeme
compartir esta pantalla. Y aquí está el Lucidchart, diagramas creados. Puedes generar los diagramas. Y esta aplicación es una aplicación gratis. No necesita suscribirse ni nada, solo ingresar con una cuenta de correo para poder utilizar. Y aquí no solo es para diagramas UML, sino para infinidad de diagramas que necesita. Ok, por el momento es lo que les puedo comentar sobre el tema de estos diagramas. La actividad 1 es parte de la unidad 1. La actividad 2 está publicada también y se va a presentar y tiene que entregarlo hasta el día viernes, que cae, pero el domingo, que cae 22 de, sí, cae 22 de marzo. Ok. Bien, en este momento, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué pasó? El 22 que tenemos que presentar. No, hasta el 22 te tienen toda la semana para presentar la actividad 2 que está aquí publicada. Solo debe entrar al Classroom y realizar lo que dice la actividad, nada más. Y presentarlo hasta el día domingo. Vale, licenciado, listo. Muy bien. Ya, el día de mañana, creo que, déjeme ver, si mal no recuerdo. Fíjese, el día de mañana, 17, tenemos nuestro primer examen. Pero mañana, obviamente, es clase asíncrona. ¿A qué me refiero con esto? No nos vamos a conectar, pero voy a dejar publicado un formulario con ciertas preguntas donde usted va a tener que realizarlo, obviamente, y ese va a ser su primer examen. No tenemos que conectarnos, usted simplemente ingresa a las 7 de la noche y el formulario va a estar abierto hasta las 8 de la noche. ¿Ok? Se va a abrir a las 7 y se va a cerrar a las 8. ¿Estamos? Sí, licenciado. Ya, listo. Si están en un grupo algunos, indíquenle a sus compañeros que tienen esta fecha. ¿Qué grupo, disculpe? Me comentaron que había un grupo, pero yo no lo manejo. Por eso hago el comentario. Pero bueno, como les decía, en el primer examen simplemente es el día de mañana. Y como está listado como martes asíncrona, quiere decir que no nos tenemos que conectar. Los días viernes yo voy a subir un video como lo que estoy grabando ahora del tema que nos toca ese día. ¿Ok? Pero no se preocupen que cumplimos con todo lo que es el programa. Bien. En este tema de los diagramas, sí les voy a pedir que lo practiquen. Practiquen en el Lucidchart cómo se hace un diagrama. ¿Dónde se puede usted verificar? La aplicación no es tan difícil. Déjenme entrar en esta para mostrarles. Vamos a entrar con esto. Yo estoy entrando con mi cuenta del instituto, usted lo puede hacer también, porque hay ciertos beneficios cuando una cuenta es de algún colegio, academia o instituto. Yo tengo el plan gratis y esta es la interfaz que usted va a tener. Y usted va a venir aquí, UML. Cierto que no tengo. Vamos a buscarlo desde los templates. Espera que se puso lento. UML. Y aquí usted tiene UML de clases, UML de secuencia, un simple caso de uso del diagrama, actividad, etcétera, etcétera. Yo voy a coger este de aquí, que es el de la clase UML.
y se le va a abrir una pantalla nueva. Ya. Cerramos eso. Y ahí que no veía el cursor. Ya. Bueno, esto simplemente es teoría nada más de lo que le está mostrando esto de acá. Pero aquí usted puede tener una buena idea de cómo se realiza y puede usted verificar el concepto con lo que está aquí escrito. Por ejemplo, tenemos esta clase, dice que es una clase abstracta. No importa el nombre en este caso porque simplemente es un ejemplo. Y tengo una operación con un parámetro, con un más y la operación 2 con un menos. ¿Qué es lo que decía que es un más y es un menos? Estamos hablando de la notación de los atributos. Así que dentro de esta clase, lo que está con un más, vamos a ver qué es en la teoría. Es en los atributos es algo que es público. Y el menos, ¿para qué se utiliza? Se utiliza para decir que es normalmente privado. Ya, lo que es privado no quiere decir que no se lo pueda acceder, se puede acceder, pero generalmente es un atributo, o en este caso más parece un método que solo va a funcionar o solo debe ser utilizado dentro de esta clase, pero no necesariamente va a ser compartido con otra clase, perdón. Fíjese que aquí tiene aquí una línea, obviamente que indica la relación entre la clase abstracto y la otra clase interfaz. Dice que está 1 a 1, quiere decir que se envía, la relación vamos a llamarlo así, individual. Un resultado se envía a escribir, por eso tiene wrote, a escribir dentro de la interfaz. Luego tenemos que es otra entidad, otra interfaz, más atributos y más métodos, y otra clase que tiene también atributos y tiene métodos. Pero está de 0 a 12 y de 0 a 3. Ya. Eso no se los voy a decir, se los voy a dejar para que ustedes lo investiguen. Acá tengo esta relación de 0 hasta 1 y de 0 hasta 1. Acuérdense que cuando tengo una relación, no importa si es de 1 hasta n, de n a 1, de 1 a 1, en realidad no importa mucho esa parte. Lo que importa es generalmente los números que usted tiene puestos ahí. ¿Por qué? Porque se indica que voy a tener una relación y compartir información tanto de un lado como del otro. Y si tengo aquí un 0 y 12, 0 o 3, 0, 1, generalmente, por no decir siempre, quiere decir que los atributos, perdón, la información, vamos a llamarla así, la información se comparte solo de un lado, pero no del otro, es decir, no es bidireccional. Aquí están las diferentes flechas y tipos de flechas que yo puedo utilizarlo. Acuérdense que les comenté lo de los rombos rellenos, los rombos vacíos y otros símbolos que
No es que no se usen aquí, sino que no vienen al caso. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de UML, no puedo utilizar una nomenclatura que no es admitida. Aquí está el tipo de línea. El tipo de línea sí es importante porque me va a decir cómo es que yo tengo o qué es lo que yo tengo relacionado. Déjenme sacar esto. Y bien, y aquí yo tengo cómo tengo los shapes, es decir, cómo están los dibujos de estas cajitas. Si quiero de esta forma, si quiero de esta forma, si quiero sombreado, quiero esto de acá, quiero esta forma y estos colores, etcétera. Ya eso va a depender de cada uno de ustedes cómo quiera realizar o generar su diagrama. Pero hay más en estos de aquí. Tengo una clase activa, esto aquí simplemente es una clase, esto es otra clase, una clase simple, esto es llamado interfase, una interfase simple, etcétera. Este constraint, usted por base de datos sabe lo que significa. Pero no vamos a entrar en detalle en esa parte. Lo que me interesa es que usted utilice esta herramienta y yo voy a publicar otra actividad, pero esa actividad va a ser entregable no el día miércoles que nos toca clase, sino el día viernes. Okay, ¿cuál va a ser esa actividad? La voy a publicar el día de mañana. Les voy a poner un simple caso de estudio, un simple ejemplo, y usted lo va a transcribir, escúcheme, a transcribir en la aplicación Lucidchart como un ML de clases. Ok, pero eso lo voy a publicar mañana, para el viernes. Bien, déjenme poner esto acá, déjenme cerrar esto aquí, que me está consumiendo, esto también, y listo. Bien, jóvenes, ¿hay alguna pregunta, alguna duda que tengan? No, licenciado. Ok, pues bien. En todo caso, pues, la clase del día de hoy, pues, por los temas que ya les comenté, la vamos a dejar hasta aquí. Solo nos vamos a conectar máximo 1 hora por los temas que ya les comenté del tema de las guardias, pero en la otra hora, pues, dedíquense a la actividad que está publicada. Bien, sin más que decir, jóvenes, pues voy a dejar de compartir y voy a dedicarme en este tiempo que me queda todavía a subir subir las clases que están grabadas. Bien, jóvenes, agradezco su asistencia, su atención y nos vemos aquí el día miércoles. Que pasen una buena noche. Mañana, hasta el miércoles, perdón. Hasta el miércoles, sí.